Pedir su ayuda. Vamos a hacer una oración porque necesitamos que sea Dios quien esté en este lugar, que sea Dios quien haga la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. No sé si usted lo haya notado, pero oramos mucho a cada rato, ¿no? Hacemos una oración al inicio del servicio, hacemos una oración al inicio de la alabanza, hacemos una oración para las ofrendas, hacemos otra oración antes de compartir la palabra, hacemos una oración al final de que se comparte el mensaje mientras está uno en el altar y una oración como para despedirnos, una alabanza. Pero ¿por qué oramos tantísimo? ¿Se lo ha preguntado o no había notado que orábamos tanto? ¿Para qué oramos tanto? Oramos tanto porque necesitamos que sea Dios quien lo haga, porque nosotros no podemos hacerlo, porque necesitamos que la presencia de Dios esté en cada parte del mensaje. Necesitamos que Dios esté en la alabanza, que Dios esté en las ofrendas, que Dios esté en el mensaje, que Dios esté en los tratos que hacemos con Él. Necesitamos que Dios esté, porque si Dios no está allí, pues es puro entretenimiento, puro conocimiento, puro masaje de conciencia o quién sabe qué sea, pero no queremos nada de eso. Lo que queremos es que Dios haga milagros en medio de nosotros. Por eso oramos, por eso le pedimos a Dios que esté en cada momento, en cada decisión, en cada parte del servicio, porque necesitamos la presencia de nuestro Señor. Amén. Es que vamos a orar. Vamos a orar para que si usted está distraído con algún pendiente, ese pendiente pues esté aparte, que no esté ahorita molestándonos. Si usted comió mucho y le dio sueño, pues que estemos despiertos y que no nos gane el sueño. Si usted está distraído por lo que sea, pues que estemos aquí en este lugar. Lo que necesitamos es que estemos aquí porque Dios está aquí. Si ya dispusiste tu cuerpo estar en este lugar, pues ahora dispón también tu mente, tu espíritu que esté en este lugar para que aprovechemos bien la presencia de nuestro Señor y los milagros se logren. Es que vamos a orar, vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor. Poderoso Señor, Padre Santo, venimos delante de usted en el nombre de Jesús y le pedimos, mi bendito Dios, que nos esté ayudando a poder recibir su palabra. Bendito Dios, eche para afuera todo espíritu de mentira, eche afuera todo espíritu de engaño, eche fuera todo espíritu de distracción, eche fuera todo espíritu de sueño. Bendito Señor, es la obra del diablo que nos quiere dormir, que nos quiere distraer para que no recibamos su palabra. Ayúdenos a contender con fuerza, con poder, con autoridad, bendito Señor, para que su palabra logre milagros el día de hoy en cada uno de nosotros, Señor. No venimos simplemente a pasar el tiempo, venimos porque tenemos una necesidad de usted, bendito Señor. Ayúdenos a que sean suplidas nuestras necesidades conforme a su palabra, conforme a su voluntad, bendito Dios, y que cada uno de nosotros, Señor, salgamos bendecidos de este lugar por medio de su palabra, por medio de su obra, Señor. Le damos a usted toda la honra y toda la gloria y le pedimos su presencia en cada uno de nosotros de manera personal, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Acompáñenme abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Mateo 6, versículo 10. Mateo 6, 10. Amén. Dice la palabra de Dios: venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Esta es parte de una oración, de una respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a su gente cuando le preguntan: ¿y nosotros cómo vamos a orar? Enséñanos a orar. También es parte de un rezo que nos sabíamos antes cuando cuando éramos católicos y repetíamos, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Pero quiero que entendamos qué significa, que lo profundicemos un poco más, que no sea parte de un rezo, que no sea lo que le respondió Jesús a aquellas personas, sino que sea la palabra de Dios hablándonos a nosotros. Quiero que lo podamos entender de esa manera. Dice ahí: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Si tú y yo le pedimos a Dios, si en nuestros corazones está parte de nuestro anhelo esta palabra: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, lo que estamos haciendo es nuestra voluntad, ¿en dónde queda?
debajo de la de Dios, sometida a la de Dios, alineada a la de Dios. Puede ser que ni siquiera quede en ningún lugar, que esa voluntad, la de nosotros, quede totalmente extinta, que ya ni siquiera exista, porque si nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios, pues nuestra voluntad ya no va a existir. Y si estamos pidiendo que venga su reino, entonces quien va a gobernar es Dios, quien gobierna a las personas. ¿Quién te gobernaba antes de conocer a Jesucristo? El diablo, el pecado, la carne. Si tenía sueño me dormía, aunque me regañaran en el trabajo o aunque no terminara la tarea, total, ya tengo sueño y qué, ¿no? Era la carne lo que nos gobernaba, o decíamos, no, 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 voy a hacer mi tarea súper, que saque 10 porque lo que me está gobernando es mi ego y yo quiero ser el primer lugar y quiero humillar a los demás porque esta tarea todo el mundo va a decir que está difícil y yo les voy a mostrar cómo no está difícil. Es decir, hay distintos motores por los cuales hacemos las cosas, pero cuando la oración dice, venga a tu reino, lo que estamos diciendo, Señor, tú gobierna. Ya no quiero que gobierne mi voluntad, ya no quiero que sea mi ego, ya no quiero que sea mi carne, sino quiero que seas tú, bendito Dios, quien esté haciendo las cosas en mi vida. Estamos hablando de que por medio de los frutos es que se conocen las cosas, ¿no? ¿Qué clase de fruto se dará en la vida de una persona cuando su voluntad queda totalmente aislada, totalmente desechada? Frutos buenos, porque quien va a hacer la voluntad es Dios, quien va a gobernar es Dios, y Dios se le ocurren cosas buenas. Lo que se le ocurre a Dios, dice la Biblia, que empieza a crear las cosas y dice que voltea a ver y veía que era bueno. La voluntad de Dios es buena. A veces no nos gusta porque va en contra de lo que nosotros pensamos, sin embargo es buena. Y si nuestra voluntad y la voluntad de Dios no están alineadas, ¿quién es el que está equivocado? ¿Tú o Dios? Nosotros, evidentemente, nosotros somos los que no estamos entendiendo bien las cosas y por eso decidimos mal. Pero cuando tú y yo entendemos que la voluntad de Dios es correcta, entonces sin lugar a dudas podemos soltar nuestra propia voluntad para entregarle a Dios el control de nuestras vidas y entonces hacer su voluntad y buscar que nuestras vidas tengan esos frutos. Uno de los frutos, o para que se logre ese fruto de que la voluntad de Dios se haga sobre nuestras vidas, tenemos que pisotear el orgullo. Tenemos que ser humildes. Y entonces, a lo mejor tú dirás, hermano, no tengo problema, yo soy muy humilde, pasemos a la siguiente etapa del mensaje porque ahí la tenemos lista. O podemos decir, no, sí soy bien orgulloso. ¿Y qué voy a hacer con esto que ando cargando? Pues simplemente desecharlo, creerle a Dios y dejarlo fuera. Te voy a hacer una pregunta como para que midamos qué tan orgullosos somos o qué tan humildes somos y a ver cómo reaccionas tú. No, no respondas, simplemente en tu corazón, ¿qué vas a sentir cuando te pregunte este? O voy a poner una situación hipotética. Imagina pues que tú estás trabajando en un grupo de casa, ¿no? Y que vas y que visitas a un invitado y que después de que lo visitas a ese invitado, le empiezas a compartir la palabra de Dios y esta persona se quebranta, no solo se quebranta, sino hace la oración de salvación ahí contigo y queda tan comprometido con el Señor que al siguiente reunión de iglesia llega allí y alaba a Dios y está totalmente entregado al Señor. Hasta ahí, ¿cómo va tu corazón? ¿Cómo se siente el corazón? Gozoso. Entonces ahora imagina que llega el día de las victorias y alguien alza la voz y dice, quiero dar una victoria. A ver, hermano, de su victoria. Pues quiero dar la victoria de que alguien fue a visitar a esta persona y hizo la oración de salvación y se salvó. Y entonces le quiero dar gracias a Dios, pero no te menciona a ti. ¿Cómo sientes? Ya no se siente bonito, ¿verdad? Pues, pero pues yo fui quien lo fue a visitar. Yo fui quien oró por él. Es más, yo le llamé por teléfono, yo lo traje a la iglesia, yo le di el ride. ¿Por qué el hermano otro dio la victoria y no dijo nada de mí? ¿Se sintió bonito? ¿Te gustó esa victoria? ¿Qué sentiste en tu corazón? Como que no se siente tan bien, ¿verdad?
como que dices, bueno, o sea, sí, pero ¿y yo dónde quedé? ¿Dónde está el reconocimiento hacia mi persona? Bueno, la victoria es ¿para qué? Para darle gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, si se te menciona a ti o no, no importa, porque no es gloria para ti, es la gloria para Dios. Analicemos cada uno de nosotros qué se sentiría, porque esa es una muestra de cómo está nuestro orgullo, qué tan vivo está el orgullo, porque a veces pensamos que no estamos que decimos, no, yo no soy orgulloso, yo soy todo humilde, todo corazón, toda paz, todo amor. No, hermano, ese mensaje, quién sabe para quién sea. Pero en esta situación hipotética, cuando yo me la pensé para mí, dije, no, yo creo que yo se hubiera sentido feillo. De hecho, a lo mejor alzo la mano yo también, digo, sí, yo también quiero dar la misma victoria y quiero añadir que cuando estuvimos orando juntos, esto o lo otro, ¿no? Y entonces ahí metes la cuchara para que se note que quien oró fuiste tú. Yo me confieso delante de ustedes que yo sí sentí raro cuando me planteé la pregunta, dije, no me gustaría que la victoria fuera así, yo no sé, no me gustó, pues porque hay orgullo en mi corazón. El fruto que necesitamos es humildad, o más bien, por medio de la humildad es que vamos a lograr que la voluntad de Dios se logre. El fruto de la humildad es lo que va a lograr pisotear el orgullo. Si tú y yo seguimos con el orgullo vivo y entonces le decimos al Señor, hágase tu voluntad, pues a lo mejor va a ser de dientes para afuera, pero no vamos a desear mucho que se haga su voluntad si nosotros no salimos en la película, en el espectacular, en las luces en donde van a estar. Pues si la voluntad de Dios es para darle gloria a Dios, las luces no tendrían por qué estar en nosotros, porque la gloria es para Dios. Y entonces si tú y yo no nos ubicamos de manera correcta nuestro lugar dentro del evangelio, entonces vamos a presentar un evangelio raro. Dice la escritura que los fariseos perseguían a una persona para hacerla prosélitos suyos y los hacían dos veces hijos del diablo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo que buscaban es que la gente lo siguiera a ellos, no a Dios. Y entonces si tú y yo seguimos con orgullo vivo, vamos a estar cometiendo exactamente el mismo error. No vamos a querer que Dios sea glorificado, sino vamos a querer que nosotros tengamos una especie de reconocimiento de que estamos trabajando para Dios y de que por eso nosotros también merecemos pues alguna atención. Pero no es así, porque si nosotros buscamos alguna atención, vamos a torcer la voluntad de Dios hacia la nuestra. A lo mejor le decimos, sí, Señor, ya no voy a buscar esto ni aquello, voy a buscar hacer tu voluntad, pero ahí vamos a meter, si esa voluntad la dejamos pura, gloria a Dios, pero si esa voluntad la ensuciamos metiendo nuestra cuchara de que nosotros también salgamos en la película, entonces la voluntad de Dios se empieza a pervertir en nuestras vidas y no sucede tal cual. Y buscamos que sucedan las cosas pues de otra manera. La voluntad de Dios y la voluntad nuestra tendría que ser la misma. Pero si no es la misma, quien tiene que corregir no es Dios, somos nosotros. Orgullo es lo que no deja que eso suceda. Orgullo es el pecado que quiero hoy denunciar. No, no fruto de orgullo, sino fruto de humildad es lo que necesitamos sobre nuestras vidas. Ayúdenme abriendo su Biblia ahora en Gálatas, capítulo 5. Versículo 1. Gálatas 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. No, espérate, yo estoy en Corintios. No, 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 no se equivoque. Gálatas 5, ahora sí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud. Dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. La voluntad nuestra, si no está alineada a la voluntad de Dios, es una voluntad de carne, pues, por de llamarlo de alguna manera. Y entonces cuando llega Jesucristo a nuestras vidas, nos salva. El pastor Freddy compartió en la mañana un mensaje que, gloria a Dios por ese mensaje, porque a mí me bendijo y nos pone el foco en lo importante, y esa es la salvación. Y entonces Jesucristo nos salva. Y entonces aquí estamos leyendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está hablando precisamente de la salvación. Y para que nosotros podamos mantenernos salvos, para que nosotros nos podamos mantener libres, el orgullo no apoya. El orgullo corrompe y nos lleva a otra voluntad, a la voluntad nuestra. Y entonces dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A veces no nos damos cuenta, pero sí sabemos que el que hace pecado, ¿qué dice la Escritura? Es esclavo del pecado. ¿Y el orgullo es pecado o no es pecado? Lo es. Y entonces el que se pone orgulloso, el que sale a aflorar su carne, al que lo gobierna su carne, se vuelve esclavo otra vez de su carne, se vuelve esclavo otra vez de su propia voluntad. Y entonces uno como que dice, como que eso no se entiende o no checa. ¿Cómo voy a ser esclavo de mi voluntad? Pues si es mi voluntad, entonces yo soy libre de hacer mi voluntad. Pues no, porque si tu voluntad es contraria a la voluntad de Dios, eres esclavo de tu propia voluntad pecaminosa. No sé si se entiende lo que estoy tratando de hablar. El pecado del orgullo. Tenemos que pisotear nuestra propia voluntad para poner la voluntad de Dios al frente, al mando de nuestras vidas. Pero si no es así, entonces es nuestra propia voluntad la que sigue gobernando. Pero esa voluntad nos hace esclavos. No me había yo dado cuenta que podría ser esclavo de mi voluntad. No suena a ser esclavo, suena a que uno es libre. Si uno hace lo que se le da su regalada gana, pues suena a libertad. Pero si tu regalada gana es pecado, entonces no es libertad. Es prisión, es esclavitud, esclavo de tu voluntad. Necesitamos pisotear el orgullo porque si no, no se nota. Y pensamos que hacer lo que nosotros queremos hacer está bien, porque a nuestro juicio, nuestras propias ideas son correctas, si no, no las haríamos. Pero es que no es a nuestro juicio, sino es al juicio de Dios, con respecto a la voluntad de nuestro Dios. Y entonces es más bien, Señor, esta es mi voluntad. ¿Qué piensa usted de ello? Entonces lo presentamos delante de Dios. Y si Dios dice, esa que es tu voluntad está alineada a la mía, adelante, gloria a Dios, estamos libres en la libertad con la que Cristo nos liberó. Pero si esa voluntad está fuera de los planes de Dios, entonces no, habrá que desecharlo y alinearnos a la voluntad de Dios. Y si no lo logramos desechar, nos volvemos esclavos de ese pecado que se llama orgullo, que es hacer tu propia voluntad. Creo que es medio sutil o medio, como que las palabras no nos ayudan demasiado, pero, pero podemos ser esclavos de una voluntad pecaminosa, aunque sea nuestra. Pero Dios nos ha hecho libres, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Antes de Jesucristo hacíamos lo que bien nos parecía. Después de Jesucristo tendríamos que hacer lo que bien le parece a Dios, no lo que bien nos parece a nosotros. Cada decisión tendría que pasar por el filtro de Jesucristo. Y si no es así, corremos el peligro de volvernos a esclavizar a ese pecado. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Lo tenemos claro, esa es su obra. Y el diablo lo que hizo fue ponernos cadenas.
de tristeza, de amargura, de soledad, de pobrecito de mí o de los que tú quieras. Y llega Jesucristo y rompe con esas cadenas. Pero para mantenernos libres, tenemos que seguir en la voluntad de Dios, en su plan, a su manera, a su modo. No hay otra manera de salir, de mantenernos en esa libertad. Ahí mismo en Gálatas 5, pero ahora el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te acuerdas de la hojita que escribimos el día miércoles, me parece? ¿Viernes fue? No, la del miércoles, donde apuntamos 5 personas que qué. Más o menos. ¿Qué? Que hayamos bendecido. El hermano lo propuso de esa manera. ¿Fue el pastor? No me acuerdo. Fue el pastor, José Luis. El pastor lo planteó de esta manera. Escribe en un pedacito de tu cuaderno, una hoja, 5 personas a las que ya hayas bendecido, no a las que quisieras bendecir. Después el hermano Israel hizo otra propuesta, pero el pastor lo planteó primero así: 5 personas a las que a las que ya fuiste de bendición. Y entonces cuando uno empieza a hacer su lista, como que dice, 5, ay, no se pueden menos, ya llevo una. No, pero no se vale tu pariente. Ah, pastor, pues ya llevaba una, ¿no? Entonces, ¿a quién apunto? Entonces dice que la libertad con la que Dios nos ha liberado no es para pecado, dice, porque toda ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo a tu prójimo como a ti mismo. La libertad no como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La voluntad nuestra es hacia nosotros, hacia nuestro propio bienestar, hacia nuestro propio cuidado, porque así somos. Pero a la luz de la palabra de Dios es amar a nuestro prójimo. Y entonces la lista de 5 personas se nos hizo larga. Se nos hizo que no la podíamos llenar. No tan fácil. Entonces dice el hermano Israel, mejor hay que apuntemos a quienes no hemos bendecido para comprometernos a bendecir. Entonces, pues a lo mejor ya fue más fácil llenarla, aunque bueno, de aquí a que se cumpla el compromiso, pues habrá que ver, pues, ¿no? Pero por qué no podíamos llenar no solo 5, sino 10 o más personas? Pues porque nuestra voluntad pecaminosa tiende a no amar a nuestros hermanos, sino a lo que tiende es amarnos a nosotros mismos. Y a nosotros mismos, dice la hermana. Pero cuando nosotros vemos que Dios nos ha dado la libertad rompió las cadenas de esclavitud, rompió las cadenas del orgullo, nos ha dado la oportunidad de ser humildes y en esa humildad amar a nuestro prójimo y en ese amor a nuestro prójimo alinearnos a la voluntad de nuestro Señor. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. Nos liberó, pero no para volver a pecar, sino que nos liberó dice, ¿para qué? Para serviros por amor los unos a los otros. Ese es el fruto de la humildad, el poder servirnos los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en nuestro corazón hay orgullo, no podemos amar a nuestro prójimo, porque el más importante soy yo, y después soy yo, y al final soy yo, puro orgullo. Pero cuando hay humildad en nuestro corazón, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, cuando pisoteamos nuestro orgullo, entonces podemos obedecer este mandamiento, podemos cumplir esta palabra sobre nuestras vidas, libres de pecado, pero libres para amarnos los unos a los otros. Ese es el fruto de la humildad.
¿Por qué la lista nos quedó larga? Pues porque no hay mucha humildad en nuestro corazón. ¿Por qué sentimos feo este ejemplo hipotético que te puse de que se da la victoria, pero no se te menciona a ti? Pues porque hay en nuestro corazón orgullo. Y el problema del orgullo es que es un pecado que nos va a esclavizar y que nos va a alejar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nos podamos arrepentir para estar un día en el cielo en su presencia. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Pues esa meta corre peligro si nuestro corazón tiene orgullo. Esa meta tiene peligro si somos esclavos de nuestra voluntad. ¿Cómo librarnos de esa cadena? Pues por medio de Jesucristo. Jesucristo, quiero volver a leer Gálatas al principio, 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jesucristo es quien nos hace libres. También del orgullo, también del orgullo. También de mi voluntad, también de nuestra voluntad. ¿Ha cambiado tu voluntad desde que conociste a Cristo a la fecha? Claro que sí. A lo mejor no completamente hemos pisoteado nuestro orgullo, pero ya hemos cambiado parte de nuestra voluntad. Simplemente no estábamos en la iglesia el domingo en la tarde. Y dices, no más, ¿eso qué? O sea, a mí háblame de Cristo antes de que Él se encontrara en mi vida. Domingo en la tarde, ¿en la iglesia? No manches, ¿eso qué es? ¿De quién es esa idea rara? Íbamos a los rosarios a veces, pero porque daban arroz con leche al final y nos metíamos al final del rosario, pero estar todo el rosario, no, no es cierto. Allá en Xochimilco se hacía el mes de María y el mes del Sagrado Corazón de Jesús. No sé cómo sea en sus pueblos, pero así es en Xochi. Y entonces mi abuelita me decía, hoy sí hay que ir porque ya me enteré quién va a dar el rosario y si era arroz con leche íbamos. Porque había veces que nada más te daban un dulcecito y dices, nah. Porque no teníamos, porque era nuestra voluntad la que gobernaba allí. Porque no teníamos un encuentro con Dios, porque no éramos salvos. Sonaba locura estar metido en la iglesia en la tarde, el domingo. No, 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 eso quién sabe para quién sea, pero para mí no es. Eran las tardes de jugar fútbol o las tardes de estar perdiendo el tiempo, pero no, metidos en la iglesia. Nuestra voluntad evidentemente ha cambiado. Sin embargo, todavía el orgullo no ha sido totalmente pisoteado, porque sentimos feo. O nomás yo sentí feo, ¿no? A ver, ¿cuántos sentimos feo? Nomás para ya no sentirme solo. Yo sí, ¿no? Ya no estoy tan solo. No. Soy orgulloso, pero me confieso delante de ustedes, pero para bendecir, para que todos salgamos bendecidos. Pisotear la voluntad nuestra para que la voluntad de Dios se logre. Hay uno en Gálatas, pero era el capítulo 5, pero el versículo 16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te das cuenta de la esclavitud? Dice, se oponen entre sí y no te dejan hacer lo que quieres. ¿La carne a dónde nos lleva? A la muerte. ¿El espíritu a dónde nos lleva? A la eternidad. Y quiero volver a poner el mismo ejemplo que puse la vez pasada que pude compartir, Ananías y Zafira, ¿no? Y Bernabé. Lo que buscaban Ananías y Zafira, ¿qué fue? Reconocimiento, ser reconocidos. Es decir, lo hicieron porque su orgullo estaba a flor de piel. ¿Por qué lo hizo el Bernabé? Pues para bendecir a la iglesia. Y si se le mencionaba gloria a Dios, y si no se le mencionaba gloria a Dios, tendríamos que ser como Bernabé, aspirar a ser este Bernabé y decir, este es mi servicio, este es mi amor hacia mis hermanos, y si se me menciona, no importa si sí o si no, porque la gloria es para Dios. Porque la victoria es victoria para darle gloria a Dios, no es victoria de lo muy bien que yo me estoy portando, porque no es cierto.
Es la victoria de la obra de Dios sobre mi vida. Mantengámonos entonces libres. Dice versículo 18, pero si soy guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El orgullo nos va a llevar a perder la salvación. Esta salvación tan importante como la expuso el pastor Freddy, a mí me impactó. El reloj seguía contando. Creo 3,000 personas murieron mientras él compartía, ¿no? Y eso no es que el reloj haya parado, sigue avanzando. O sea, la salvación es súper importante y la gente sigue muriendo. Y no nos ocupamos de nuestra salvación. Y leemos que el orgullo nos puede sacar de la jugada y podríamos estar pensando, ay hermano, ese pecado, ¿por qué no hablas de los pecados, cuál es esta palabra? Pues muy graves, como matar, como robar, como los que están en la cárcel, esos pecados sí son graves. Pues estoy hablando de un pecado que se me hace que lo traemos por ahí colándose en nuestras vidas. ¿Y por qué quiero hablar de ese pecado? Pues porque nuestra salvación está en peligro y tenemos que deshacernos de ese problema. ¿Cómo? Pues con Jesucristo. Romanos en el 15, capítulo 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Déjenme explico por qué traigo esta cita. Hay estudios, la verdad es que no pude ver cómo va a la fecha de hoy, pero hubo estudios en el pasado que decían que mucho de nuestra felicidad depende de la desgracia del otro. ¿Te ubicas? Si tú ves que tu vecino apenas si le alcanza para unos zapatitos rotos, pero los tuyos son nuevos, ¿cómo te sientes? Dices, bueno, pues no estoy como aquel, ahí más o menos la llevo. Pero si ves que tu vecino a cada rato está estrenando zapatos, cada 8 días trae zapatos nuevos y tú no cambias de zapatos todo el mes, ¿cómo te sientes? Pues como que dices, híjole, ¿por qué él puede tener zapatos y yo no? ¿A poco él es más persona que yo? ¿A poco él vale más que yo? ¿Qué está haciendo? ¿Estoy hablando de algo ajeno? ¿Del primo de un amigo o sí se parece a tu corazón? Ya salió el nuevo iPhone chorrocientos, pero yo no lo puedo tener. Pero todos lo tienen, menos yo. ¿Cómo te sientes? ¿Contento, lleno de gozo? ¿O medio raro? ¿Cómo te sientes? Imagina pues entonces que tu vida no tiene vacaciones, por decir. Ya todos se fueron de vacaciones, todos en tu trabajo hablan y traen fotos de los lugares a los que se fueron a vacacionar. Y tú, no. ¿Hay gozo? Ok, no está acostumbrado, pero algo que si estuviera uno. El problema es que si al otro le va mejor que a uno como que no se siente tan bien.
Pero si a uno le va mejor que al otro, entonces como que ya se siente mejor. ¿De qué estoy hablando? Pues de orgullo y de que nuestro gozo, esto te digo, no lo digo yo así nada más, sino se ha estudiado que la felicidad, mucho de la felicidad proviene de la desgracia del otro, de que te comparas con el otro. Si tú te comparas con alguien, lo único que vas a hacer es afectar a tu orgullo, a elevar tu orgullo. ¿Contra quién nos tenemos que comparar? Contra nosotros mismos y contra Jesucristo solamente. Y estamos leyendo esta palabra que dice que nuestro gozo proviene ¿de dónde? Vamos a leerla de vuelta. 15, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro gozo viene de la obra que está haciendo nuestro Dios en nuestras vidas, no de compararte con nadie. Pero a veces es inevitable. Ay, ¿por qué el hermano le está yendo mejor que a mí? Bueno, pues nos gozamos con el hermano si le está yendo mejor que a uno, pues no hay problema, porque mi gozo viene de Dios, no de lo que hace el mundo en mi vida. De vuelta es el orgullo lo que hay que pisotear. De vuelta es la voluntad de Dios la que nos ha de dirigir, porque si no, entonces nuestra salvación está en peligro. Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. ¿De dónde va a haber un fruto de pensar bien? Pues de Dios, no de nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiende al mal, pero la voluntad de Dios es santa, es perfecta. En esa voluntad es que entonces viene nuestro gozo, viene nuestra alegría. Y quiero hablar de otro fruto de lo que la humildad trae en la vida de la gente. Mateo 20, versículo 25. Dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son grandes, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La humildad nos va a dar la oportunidad de servir. El orgullo no, es la humildad. La voluntad de Dios sobre nuestras vidas va a pisotear nuestro orgullo y entonces nos va a dar la oportunidad de servir. Dice, ustedes están acostumbrados a ver lo diferente. Aquel que manda se sirva de los demás, pero yo les enseño otra cosa, que el que quiere hacer el mero mero tiene que servir a muchos. Y nuestro ejemplo más grande de ese servicio es Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo de humildad. Él es nuestro ejemplo de cómo tendríamos que estar nosotros tomando nuestras decisiones. En Romanos 13:14 sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. Es Jesucristo en nuestras vidas. Yo sé que hemos dicho muchas veces que lo que necesitamos es a Dios en nuestro corazón, para que se deshagan las obras del diablo y para que hagamos las cosas bien. Sin embargo, creo que al orgullo no lo atacamos tan frontalmente, tan directamente. Es más, como que medio lo apapachamos o medio lo escondemos o como que ni lo vemos. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que si nosotros nos vestimos de Jesucristo, entonces ya no proveemos para los deseos de la carne. Los deseos de la carne son nuestra propia voluntad. Ya no esclavos de nuestra propia voluntad, sino ahora esclavos de Jesucristo, libres en Jesucristo. Cada una de nuestras decisiones tendrán que ser pasadas por medio de lo que Dios es. Y si no es así, corre peligro de estar en contra de la voluntad de Dios. Y eso nos aleja de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hasta ahí podemos, usted puede seguir leyendo, continúa la idea, pero quiero que podamos entender. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ya no en la carne. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es la voluntad de nuestro Señor, armados del mismo pensamiento, que ya terminó con el pecado. El orgullo tiene que ser deshecho en nuestras vidas, hermano. Tenemos que saber quién es Dios y tenemos que saber quiénes somos nosotros. Todo lo que nosotros somos, lo somos por lo que Dios nos ha dado. Hay una escritura que dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Lo que está mostrando esa escritura es que nada de lo que tenemos es por lo que nosotros hemos logrado, sino que lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos los ha dado. ¿Qué orgullo hay entonces allí? Es nada más la gloria de Dios. Es decirle, lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo dio. Y si algo bueno hay en mí, se lo debo a mi Señor. Si tú y yo ubicamos quiénes somos delante de Dios, vamos a poder pisotear ese orgullo que nos está queriendo sacar de la jugada. Y vamos a poder dar gloria a Dios. Es Dios quien merece toda la gloria. No somos nosotros el importante en la obra de Dios. El importante es Dios. El protagonista es Dios. De lo que se trata es de Dios. No se trata de nosotros. No sé si te diste cuenta que el centro del universo no eres tú, sino que el centro del universo es Dios. Y más bien Dios en esa grandeza nos da la chance de participar de lo que Dios es. Tendríamos que ser agradecidos y darle toda gloria a Dios. Como si se sirve un manjar y está servida la mesa con los platillos deliciosos de cosas y tu trabajo nomás fue poner las cucharas y entonces tú quieres ser parte de la gloria del sabor de la comida. Pues no, dices, no, pues yo nomás puse las cucharas y si quiere felicitar al chef, pues ahorita le mando su recado porque él es el que hizo las cosas. Yo nomás puse los platos, yo nomás traje la comida aquí a la mesa, pero quien hizo la obra fue Dios.
Dios nos da la chance de participar. Claro que Dios podría hacer todo, pero nos da la oportunidad de que estemos allí presentes en los milagros. La gloria es de Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie.